Hola, te doy la bienvenida al episodio número 64 de la sexta temporada de mi podcast, Líderes Despiertos. Soy Juan Carlos Lucas y el título de hoy es ¿Ya hiciste los cursos? ¿Por qué el día a día te sigue tragando? Durante años, el ideal del desarrollo profesional fue simple: acceder a un buen contenido, comprender nuevas ideas y a partir de eso mejorar la práctica, leer al autor correcto, hacer el programa correcto, adquirir las distinciones correctas y esperar que la mejora llegue casi por gravedad. Ese supuesto sigue operando, pero ya no describe el mundo en el que vivimos. Nunca hubo tanto acceso a cursos, frameworks, libros, clases, podcasts y contenidos especializados. Nunca el ingreso a un marco conceptual fue tan barato. Nunca la cantidad de personas que ya leyeron ese libro fue tan alta. Y sin embargo, esa abundancia no se traduce automáticamente en mejores líderes, mejores decisiones ni mejores conversaciones. Ahí empieza la escena incómoda. Hay muchas personas altamente formadas que sienten que entienden más cosas que antes, pero no necesariamente viven ni trabajan mejor. Incorporaron conceptos valiosos, saben nombrar problemas con más precisión, pueden incluso reconocer con cierta lucidez los errores más frecuentes del liderazgo. Pero cuando vuelven al vértigo cotidiano, la inercia se impone. Lo urgente desplaza a lo importante, la complejidad abruma y lo aprendido queda demasiadas veces como conocimiento disponible pero no encarnado. El curso no es el problema, es lo más fácil. Conviene decirlo sin ambigüedad, los cursos sirven, pueden abrir mundo, pueden ofrecer distinciones valiosas, pueden nombrar fenómenos que antes operaban en la sombra y al nombrarlos vuelven posible intervenir sobre ellos. Pueden incluso inspirar cambios reales. El problema no es que el curso falle, el problema es que ya no alcanza. Y no alcanza por una razón precisa. El liderazgo real no se juega principalmente en el plano del conocimiento declarativo, se juega en la práctica situada. Un líder no fracasa por no haber leído suficiente sobre delegación, fracasa porque en una conversación concreta, con una persona específica, bajo presión de tiempo, no logra coordinar compromisos con claridad. No se bloquea por falta de teoría sobre el conflicto, se bloquea porque en medio de estados de ánimo restrictivos, intereses cruzados, narrativas defensivas y presión por resultados, no sabe cómo intervenir. No pierde autoridad porque ignore un modelo, la pierde porque bajo tensión vuelve a sus viejos automatismos. El contenido es lo que se puede estudiar, el carácter y el criterio son lo que aparece cuando ya no hay tiempo para estudiar. Comprender y encarnar no son la misma operación. Ahí aparece una distinción que pocas veces se hace con suficiente honestidad. Una cosa es comprender una idea, otra muy distinta es reorganizar la propia forma de observar, interpretar y actuar. La primera puede ocurrir en una hora, la segunda exige tiempo, repetición, contraste, práctica y muchas veces un rediseño completo del entorno desde el cual uno opera. Son dos operaciones de naturaleza diferente. La primera es cognitiva, acumular, clasificar, entender. La segunda es ontológica, cambiar quién es uno cuando aparece el problema, cambiar lo que observa antes de decidir, cambiar la conversación que tiene consigo mismo cuando la situación se complica. Esa segunda transformación no se compra con una inscripción, no se acelera leyendo más rápido, no se alcanza con un curso más intensivo. Se produce en una arquitectura de práctica sostenida o no se produce. La IA no está matando al curso, la IA está desenmascarando. La irrupción de la inteligencia artificial vuelve este problema todavía más evidente y al mismo tiempo lo reordena. Si el valor diferencial del profesional dependía sobre todo de acceder a información, resumirla, procesarla y redistribuirla, ese valor se abarata drásticamente.
La IA vuelve trivial una porción enorme del trabajo cognitivo que antes justificaba autoridad. Eso no es una amenaza para el liderazgo, es una revelación, porque lo que la IA desnuda no es la obsolescencia del profesional, es la obsolescencia de un cierto modo de pensar que hace que un profesional tenga valor. Durante décadas, muchas organizaciones operaron bajo una ficción compartida, que el líder era el que más sabía, el que administraba información escasa, el que traducía la complejidad para los demás. Esa ficción funcionó mientras la información fue escasa. Cuando la información deja de ser escasa, esa forma de autoridad se vacía. Y lo que queda a la vista es algo más profundo. La verdadera tarea del líder nunca fue simplemente saber más. Fue y sigue siendo configurar sentido, producir claridad y sostener coordinación humana en medio de la ambigüedad. La IA acelera la obsolescencia de dos modelos al mismo tiempo. El modelo de formación centrado en transferir contenido y el modelo de liderazgo centrado en controlar tareas. En ambos casos, lo que se cae es la idea de que la distinción pasa por acumular. Lo que emerge es otra cosa, el líder como arquitecto de contextos, aquel que deja de ser fuente centralizada de respuestas y empieza a diseñar espacios de compromiso, marcos de interpretación y guardarraíles para la acción autónoma de personas y cada vez más de agentes no humanos. Ese desplazamiento cambia de raíz la pregunta por el desarrollo. La pregunta cambió y casi nadie lo notó. Durante años la pregunta del profesional que quería crecer fue esta: ¿qué curso debería hacer? Esa pregunta todavía se hace, pero cada vez rinde menos, porque supone que el problema es de contenido, supone que hay algo que no se sabe y que conocerlo resolverá el próximo nivel de desempeño. Supone que la distancia entre el líder actual y el líder posible es, sobre todo, una distancia informacional. Esa distancia, en la mayoría de los casos, no es el cuello de botella real. La pregunta más útil hoy es otra. ¿En qué tipo de entorno puedo desarrollar capacidades que no dependen solo de entender, sino de entrenar? Ese desplazamiento es menos sutil de lo que parece. Implica pasar de una lógica de consumo a una lógica de práctica. De la expectativa de transformación por exposición a la expectativa de transformación por entrenamiento. De una biblioteca de recursos a un sistema que ayude a convertir ideas en conducta, conversaciones y criterio. No es un cambio de formato, es un cambio de paradigma del aprendizaje. Una arquitectura de prácticas, no una colección de módulos. En ese marco, el desarrollo de un líder no puede seguir pensándose como una suma de módulos o contenidos aislados. Necesita concebirse como una arquitectura de prácticas, no una lista de temas, una articulación de capas que se sostienen entre sí y que trabajan a la vez sobre dimensiones distintas del oficio. Esas capas se pueden nombrar con 4 coordenadas: narrativa y sentido, quién soy, qué historia estoy habitando, qué guiones heredados siguen operando cuando creo que estoy eligiendo libremente. Esta capa es la infraestructura invisible del líder. Cuando está desalineada, todo lo demás se distorsiona. Liderazgo y acción. ¿Qué sé diseñar? ¿Qué promesas sé hacer y pedir? ¿Cómo armo redes de compromisos que efectivamente se cumplen? Esta capa es la que más visible se hace en la ejecución, pero depende enteramente de las otras 3. Coaching y relaciones. ¿Con quién construyo confianza? ¿Cómo escucho lo que no se dice? ¿Cómo reconstruyo el vínculo cuando una promesa se quiebra? Esta capa es la que hace posible que la autoridad no dependa del cargo. Inteligencia extendida. ¿Cómo pienso en un mundo donde ya no pienso solo? ¿Cómo uso la IA para no delegar criterios, sino para desafiar sesgos, explorar perspectivas y afilar juicio? Esta capa no suma a las anteriores, las transforma. No son temas independientes, son capas de una misma competencia existencial y profesional, y ninguna de las 4 se resuelve con un curso.
El puente que nadie construye. Tal vez por eso aparece una y otra vez una frase que repiten personas muy distintas entre sí. Yo hice los cursos, pero el día a día me traga. No están diciendo que el curso haya sido inútil, están diciendo algo más inquietante. Están diciendo que entre aprendizaje y transformación hay un puente que nadie les ayudó a construir. Tienen distinciones, tienen marco, tienen incluso convicciones, pero vuelven a la oficina y la inercia les gana. Se ilusionan con una idea y al mes siguiente están de nuevo en piloto automático. Creen que el problema es falta de disciplina personal. Casi nunca lo es. Es falta de dispositivo. La cuestión de fondo entonces no es atacar el curso como formato, es ubicarlo en su justa medida. Un curso puede explicar, un programa puede ordenar, un libro puede abrir mundo, pero el liderazgo, en un contexto saturado de información y acelerado por IA, necesita algo más parecido a un gimnasio de entrenamiento que a una experiencia de aprendizaje episódica. El gimnasio no promete inspiración, promete repetición. La metáfora del gimnasio es inexacta si se la escucha como promesa motivacional. No es eso. Un gimnasio no promete inspiración permanente, promete práctica. No se apoya en la intensidad emocional del comienzo, se apoya en la continuidad. No supone que una buena clase resuelve el problema, supone que la persona necesita volver una y otra vez sobre ciertas capacidades hasta que la comprensión se convierta en músculo. Ese punto es el que más cuesta aceptar, porque el mercado del desarrollo profesional se construyó en torno a la promesa inversa, la transformación por evento, el workshop potente, el retiro revelador, la certificación que cambia la carrera. Todo eso puede aportar, pero casi nunca produce por sí solo el tipo de reorganización que el liderazgo exige. Lo que produce esa reorganización es casi siempre menos espectacular. Es volver sobre lo aprendido cuando la situación aprieta, es tener un espacio donde fallar la conversación difícil y poder revisarla, es practicar como se diseña una oferta hasta que diseñar una oferta deje de ser un acto laborioso y se convierta en una manera de pensar. Es entrenar el desplazamiento anímico hasta que ya no necesitemos recordárnoslo. Esa clase de desarrollo es lento, es acumulativo, no suele ser vendible como evento y es casi con seguridad lo único que produce líderes que sostienen cuando el contexto se endurece. Aprender ya no alcanza. Hay un punto al fondo que quizás sea el más importante de todo este recorrido. El desarrollo real no depende de que una idea sea brillante, depende de que exista un dispositivo que permita volver sobre ella, probarla, fallarla, contrastarla, reconstruirla en la vida real, en una conversación concreta con alguien que puede sostener el espejo cuando uno se pierde. Sin ese dispositivo, la idea más poderosa se apaga. Con ese dispositivo, incluso las ideas más modestas producen transformaciones duraderas. En contextos complejos, aprender ya no alcanza, hace falta entrenar, y esa distinción tan sencilla de enunciar es la que empieza a separar dos grupos de líderes que antes parecían iguales. Los que siguen acumulando contenido, cada vez con más rapidez y menos encarnación, y los que empiezan a diseñar con deliberación la arquitectura de prácticas que los van a sostener en la próxima década. La pregunta quizás ya no es ¿qué más vas a leer este año? Es otra. ¿Dónde vas a entrenar lo que ya sabes? Bueno, amigo, debajo en la descripción podés obtener información sobre Future Lab, que es una membresía donde justamente lo que hacemos es configurar un gimnasio de liderazgo de base mensual para entrenar estas habilidades. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande.